Muchas veces hablar del POT sí puede sonar un poco lejano, técnico y hasta aburrido, pero en realidad el plan de ordenamiento territorial es mucho más que eso. Yo diría que es una herramienta, una de las más poderosas, para poder no solamente pensar, sino imaginar y hasta construir una ciudad tan vasta como lo es Bogotá. Y de lo que hoy quiero hablar es justamente de eso. ¿Qué es? ¿Qué es lo que propone el POT actual y por qué debería importarnos a todos? El POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, es un instrumento principal de planificación de una ciudad. Este definiría cómo es que se organiza su territorio, por ejemplo, cómo se debe construir, qué es lo que se debería proteger, cómo es que se conecta a la gente, dónde se debería priorizar el transporte público, cómo se accede a los servicios públicos y en general cómo es que se vive en la ciudad. Es, en otras palabras, casi que una hoja de ruta que traduce como una visión de ciudad en justamente decisiones concretas sobre el espacio. Actualmente en Bogotá tenemos un POT desde el año 2022, que es el primero que es aprobado por decreto y tiene vigencia hasta el año 2035. Este básicamente fue planteado por la administración de Claudia López bajo el lema de una Bogotá cuidadora, incluyente y sostenible, donde su gran apuesta es básicamente reorganizar el crecimiento de la ciudad para responder a no solamente las desigualdades, sino también como estas problemáticas urbanas y ambientales que han venido a lo largo de la historia. El POT también introduce, digamos que nuevos conceptos como lo son los sistemas del cuidado. Esto, digamos que reconoce cuáles son justamente los impactos de la crisis climática pues, en la ciudad y estaría proponiendo cómo se basaría la equidad en la ciudad. Este POT abarca múltiples dimensiones, pero digamos las más relevantes son, por ejemplo, el uso del suelo o la ocupación, y en este caso se estarían redefiniendo estas, sí, como estas zonas de densificación, y en este caso lo que se estaría proponiendo es una ciudad mucho más compacta para evitar esta densificación masiva y digamos que esta expansión descontrolada. Con respecto a los sistemas de movilidad, se estaría priorizando justamente el transporte público. La movilidad activa estaría básicamente reduciendo el uso del automóvil y bueno, justamente como este enfoque en el carro particular. Cuando también se habla de vivienda, en este caso se buscaría garantizar una vivienda de interés social a personas que no tienen la posibilidad de adquirirla, pero pues un eje principal es garantizarles también los servicios de estas personas. También se habla en este pod de los sistemas del cuidado. Esto es muy importante porque se estaría reconociendo el trabajo de cuidar, ¿no? El trabajo del cuidado como parte justamente del plan de ordenamiento y se estaría creando una infraestructura dedicada para quienes cuidan y siempre han sido cuidadas. En el tema ambiental, el POT estaría protegiendo estructuras ecológicas como lo son los cerros orientales, los humedales acá en Bogotá y los ríos. También se estaría introduciendo una figura llamada una estructura ecológica, que se puede evidenciar en todas las plataformas de planeación distrital. También se habla de participación, pero aunque pues bueno, en el documento del POT se incluyen ciertos lineamientos justamente sobre la participación ciudadana, siempre ha sido un proceso de aprobación un poco polémico por la forma en la que fue aprobado. Ahora bien, también es importante aclarar que el POT enfrenta enormes retos que no se pueden pasar por alto. Realmente no se pueden ignorar y uno de ellos, y creo que es uno de los más importantes, y es justamente el desconocimiento general. Muy pocas personas saben lo que realmente es el POT, cómo funciona o cómo es que los afecta. Y si la misma ciudadanía no lo entiende, difícilmente la ciudadanía va a poder exigir que el mismo POT sea implementado. Otro punto muy importante es que se utilizan palabras muy complejas. Siento que el POT está en un lenguaje casi que excluyente porque está en términos muy técnicos que evidentemente necesitaría casi que una traducción un poco real para que las mismas personas, los mismos ciudadanos, puedan justamente apropiarse de todo el contenido del POT. Otro tema aparte sería como la implementación institucional, porque es un POT bastante ambicioso, que requiere ciertas capacidades técnicas, no solamente capacidades técnicas, sino presupuestales, muy importante, y políticas que muchas veces como que no están alineadas entre ellas.
Y finalmente, y es uno de los ejes importantes y uno de los mayores retos, y es el cambio del gobierno. Los POT siempre se piensan a largo plazo, aproximadamente 10 años, más de 10 años. Son de muy corto plazo. Y esto siempre genera como ciertas tensiones entre los gobiernos de las alcaldías. Entonces, pues, un nuevo alcalde siempre puede cambiar como las prioridades que se tienen. Entonces, incluso si el POT está vigente, mmm, va a ser muy difícil que las diferentes alcaldías, los diferentes alcaldes estén alineados en en una misma prioridad. Claramente por lo ambicioso que es el plan de ordenamiento territorial, muchas veces puede llegar a ser casi que hasta difícil su implementación. Por eso es que se siguen sacando decretos para actualizar el POT. Digamos, el más reciente es el decreto 468 del 2024, donde se reducen las actuaciones estratégicas a 14, donde se dice que son en territorios clave, pero es un poco más porque las que ya estaban establecidas no se van a poder llevar a cabo por lo ambicioso que era. Otro punto clave es el tema de la participación ciudadana en el plan de ordenamiento territorial, ya que, pues, según el decreto 555, que es el decreto que estaría estableciendo el plan de ordenamiento territorial vigente, tendría como eje principal la participación ciudadana, pero en este caso la participación ciudadana se estaría viendo un poco reducida, casi que hasta una socialización, ¿no? Porque son diferentes. Una cosa muy diferente es que la misma ciudadanía tenga el conocimiento, o bueno, de pronto ni siquiera el conocimiento, sino la posibilidad de manifestar las problemáticas de un sector, de un barrio en específico. Pero como justamente la participación ciudadana se está reduciendo solamente es a la socialización, realmente no tiene el impacto que debería tener. Finalmente, como urbanista, me parece que el POT de Bogotá ha tenido avances completamente significativos, pero siempre es importante reconocer que en la ciudad habitan diferentes ciudadanos y hay que hablar de cuidado, hay que hablar de justicia, hay que hablar de equidad, hay que pensar también en una ciudad que es completamente compacta y densa, pero todo lo valioso entre todo esto es que ningún plan de ordenamiento territorial va a ser suficiente si los mismos ciudadanos no se apropian de él. Porque digamos que conocer el POT es empezar justamente a conocer cómo es que se toman las decisiones, cómo es que se toman el poder sobre el espacio. Y si la misma ciudadanía no lo entiende, otras personas van a tomar las decisiones. Por eso la invitación el día de hoy es, si te interesa entender la ciudad más allá de lo que se ve, quédate por aquí. Este reel solo fue un punto de partida para hablar de planeación, territorio y derecho a la ciudad.